Olvídate de la calidad oficial. Hoy, bootleg es superior. Tenemos 3 figuras de Glamrock Freddy. La figura oficial no se siente nada fiel al videojuego original como las no oficiales. Aquí una comparación de las figuras de Security Breach oficiales de Funko y unas bootleg, las cuales la superan por mucho. Iniciamos. Glamrock Freddy, el líder dormido. Aquí tenemos la versión Funko, la que todos conocemos. O, mejor dicho, la que Funko recicló directamente del molde de Juan M. Freddy para adaptarla. Una decisión pésima que le quitó toda la personalidad. Pero miren esto. Por solo unos $5, tenemos este bootleg que es un gigante de 21 centímetros. El molde es súper fiel al Freddy que vemos en el juego. El artista mexicano que modeló esto realmente hizo un trabajo de genio. Este bootleg, aparte de su molde superior, tiene movilidad de lujo, movimiento de brazos, cabeza, cadera y pie. Y las particularidades clave, se abre el pecho y deja ver el endoesqueleto, abre y cierra el hocico, y puedes retirar su máscara. Tenía esa molesta luz bootleg que quité, pero si conoces los bootleg, ya sabes a qué luz me refiero. Y para los puristas de la estantería, aquí está la versión escala Funko. Si deseas colocar versiones decentes de Security Breach junto a tus otras figuras Funko, estas pequeñas son la gran oportunidad. Tienen las mismas funciones que su hermana mayor, movimientos de brazos, cadera, pies, manos, cabeza, abre y cierra el hocico y se le quita la máscara, incluso tiene la luz. ¿Cuál te gusta más? ¿El reciclaje de Funko o las versiones bootleg que sí le hicieron justicia al diseño? Montgomery Heitor, la bestia indomable. Pasemos a Manti. La figura oficial de Funko parece que está pidiendo disculpas en lugar de tocar el bajo. El molde es demasiado estático y le falta la agresividad y el tamaño brutal del cocodrilo que es en el juego. Es una figura aburrida. Aquí está la definición de Manti, aquí está la bestia. Este bootleg grande es la definición de Manti. Mírenle la mandíbula, está furioso. El molde es más dinámico, y noten el tamaño de las sombreras. Su pecho se abre dejando ver el endoesqueleto. Al igual que Freddy cuenta con bastante movimiento, en brazos, manos, cadera, pies y cabeza. Este gigante, como Freddy, tiene luz, abre la mandíbula y se mueve en todas partes. Este sí impone respeto en tu estante, además le puedes poner y quitar sus gafas de sol. La escala Funko de Mandy Balag es la prueba de que el molde era la solución. Para tu estante, esta figura escala bien, pero mantiene toda la fidelidad del rostro y el diseño de la ropa que el Funko oficial no pudo replicar. Es el mejor Manti que puedes poner al lado de tu Glamrock Freddy. Si tuvieras que ponerle un bajo a estas figuras, ¿cuál de los 3 se vería realmente tocando rock? La respuesta es obvia, el bootleg. Roxanne Wolf, la diva incomprendida. Roxanne de Funko, la figura oficial. De todos, es una de las que peor parada sale. El molde de Funko es cuadrado, el cabello parece plástico pegado sin vida, y esa cola estática es imperdonable. La figura no tiene la actitud de diva que Roxanne debería tener, no se parece al juego. Pero miren esta locura del bootleg. La figura grande es dinamismo puro. El cabello fluye, miren el detalle del cabello y la cola. Y la movilidad al igual que sus hermanas pasados posee los mismos movimientos, piernas, cadera, pies, brazos, manos y cabeza, y ya sabes el hocico y la posibilidad de retirar la cara, y lo más importante, la forma del cuerpo es como la del juego. El artista bootleg sí le dio la personalidad y el esculpido que Funko omitió. Además de la luz, esta versión grande es la única que tiene la postura correcta de una estrella de rock. Si quieres la Roxanne perfecta para tu colección, pero no quieres el tamaño gigante, esta escala Funko es la que necesitas. Aunque es pequeña, el esculpido es superior al Funko, y al tener los mismos movimientos que su hermana mayor, puedes hacerlas interactuar con tus figuras Funko que sí valen la pena. Algo que le tocó a mi figura y no todas están así es que le faltó que le pintaran las sombreras, pero bueno, ya lo arreglaré yo con un poco de pintura. ¿Y con cuál Roxanne te quedas al final? ¿Cuál tiene más la actitud de diva y la estética de la del juego? Glamrock Chica, la prueba de fuego. Glamrock Chica. La Funko no es la peor, pero tampoco es buena.
Realmente no lo sé, de hecho mucha gente dice que es la peor, ya saben, igual que las de toda esta serie, el diseño no es nada fiel al juego, parece un chiste al igual que las pasadas. La Glamrock Chica Bootleg es la prueba de fuego de las figuras no oficiales. Miren su parecido a la chica del juego, el molde es tal como debía haber sido, por supuesto, al igual que las anteriores figuras cuenta con todos los movimientos de cajón, brazos, manos, piernas y pies. Además del movimiento de cadera, esta al igual que Roxanne no abre el pecho, pero sí abre y cierra el hocico, y su máscara puede ser retirada para dejar ver su endoesqueleto. Si buscas la chica ideal para jugar o posar, la versión escala Funko tiene la misma fidelidad de color y molde que la grande, pero es más compacta. Si deseas que tu Glamrock chica se vea menos desfigurada y más fiel al juego, el bootleg es la única opción. Si el bootleg puede tener mejor molde, color y más funciones, ¿qué excusa le queda a Funko? ¿Con cuál Glamrock chica te quedas al final, con Funko o con las bootleg? Bunny, el terror que nunca llegó. Bunny de Funko, la antagonista principal de Security Breach, y esta es la decepción total de Funko. Miren la figura, es un bloque de plástico estático con articulaciones raras. El molde es demasiado amigable y cero aterrador. ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está el terror? ¿Dónde está ese parecido al del juego? Funko nos dio un conejo con articulaciones. Pero aquí tenemos su versión bootleg, de esta solo tengo la versión grande y no solo es masiva, sino que tiene un molde más correcto, ¿no lo crees? Miren la forma de la cabeza, es más alargada, más fiel al diseño del juego, y la postura es dinámica con más articulaciones movimientos que las figuras pasadas. El artista bootleg entendió que Bunny debe inspirar miedo. La figura grande tiene la movilidad adecuada en brazos, manos, piernas y rodillas para que la puedas poner en poses de terror. Miren, así es la luz de estas figuras, la verdad un poco genérica, por eso es que se las retiro. Y de estas dos versiones de Bunny, ¿cuál es la que prefieres como candidata a figura sacada de Security Breach? Y para el golpe de gracia, les presento el valor real del molde bootleg. Aquí está la figura oficial de Funko, el Foro Negative Freddy. Se ve bien, es estándar. Pero miren esto. Con el bootleg de Glamrock Freddy y un poco de pintura, creamos nuestra propia versión Foro Negative gigante. Miren el impacto del tamaño. La Funko es una figura de 12 centímetros. La Custom está basada en el bootleg de 21 centímetros. Es la prueba de que el molde bootleg es el mejor lienzo. Ahora la pregunta es, ¿dónde consigues estas joyas? Si estás en México, puedes encontrarlas en mercaditos locales o tianguis grandes especializados en bootleg. Su precio local ronda entre los 5 a 10 dólares para las figuras grandes y de 3 a 6 dólares para las pequeñas. Pero si eres de otro país, tu mejor opción es buscar en sitios en línea como eBay o Mercado Libre, y sí, quizás te salgan más caras por los gastos de envío y demás costos. Solo busca por Bad Nights at Freddy's Black Security Breach para encontrar estas rarezas. Ahora sí, es tu turno. Después de ver todas las pruebas, ¿cuál eliges? ¿Te quedas con la marca oficial o te atreves con la superioridad y el riesgo del bootleg? Déjame tu comentario. Si te gustó el video, por favor ayúdame a compartirlo, dale like y sígueme por favor, eso me ayudaría mucho a seguir creciendo y a hacer más contenido. Soy Onyx, hasta la próxima.